Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, mi leoncito, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, mi querido Leo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido leoncito, ¿vale? Siento un cáncer, no sé por qué, muy fuerte. Antes de empezar, Leo, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Leo. Cariño, te noto como un poco nervioso, nerviosa. Es como que hay algo que te pone como un poco a la defensiva, cariño. Inclusive de repente, quizás me dice Richard, a veces quiero como dejar todo, empezar otra vez desde cero. Quisieras hacer un cambio de 180 grados, cariño. Inclusive renunciar a muchas cosas también, mi querido leoncito, porque es como que me dices, no puedo más ya con esta situación. Hay algo que posiblemente tú te lo estás guardando y te pone muy nervioso, muy nerviosa, mi querido Leo. Por una parte, a veces tienes como ese impulso de dejar todo porque quieres renunciar a algo tú, Leo. Quieres renunciar a algo, ¿vale? Puede ser trabajo, puede ser familia, puede ser pareja, quieres renunciar a algo. Pero luego como que piensas, meditas, reflexionas, estás en este momento, cariño, como una balanza, pero inestable, sinceramente. Inestable, mi querido leoncito. Te noto así. Algo te preocupa, Leo. Algo te preocupa, algo te molesta, algo te hace sentir mal. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Tenemos lo que es la carta del As de Bastos. Existe algo que no puedes sacártelo de tu mente, cariño. O estás sintiendo la conexión de alguien y no puedes sacártelo de tu mente. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del As de Bastos que nos hablan también de los deseos, de la pasión, cariño. Siento esto. Pero la carta del As de Bastos también representa una carta que te entusiasma. Es una carta que también te da como vidilla, te da alegría. Pero recuerda lo que he sentido con el cuenco de cuarzo. Por una parte, tú te sientes también mal por esta situación, cariño. Entonces, puede ser que a lo mejor esto está relacionado más lo que es en la parte pasional. Puede ser lo que es en la parte pasional o simplemente por un deseo oculto. ¿Por qué no? Voy a sacar más cartas. Puede ser también, cariño, que a lo mejor tú me dices, Richard, no tiene que ver nada con la parte pasional, pero sí con el dinero. Yo quiero ganar un dinero, un juicio, algo. Vamos a ver. La carta del 4 de copas. Pero es como que me dice Leo, ¿valdrá la pena dar otra oportunidad? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este personaje, aquí hay tres bols, aquí lo dicen bols en catalán a los tazones, ¿vale? Estoy hablando en catalán, lo siento, eso es lo que pasa a ser trilingüe, se me va. Acá hay tres bols, ¿vale? Tres cuencos, pero que están vacíos, pero aquí sale otro bols. Si te das cuenta, ¿vale? Otro cuenco, Richard en castellano. Aquí sale otro cuenco.
otro cuenco, y este cuenco está lleno, pero este cuenco sale de una mano que no se ve el cuerpo, cariño. Nos dicen, es como que te hubieran ofrecido una oportunidad, pero tú de repente tienes tus dudas, tus inseguridades de que esto funcione. O tú de repente has conocido a una persona y tú tienes miedo de que esto no funcione. En estos momentos, cariño, es como que tienes una vocecita interna que te dice, piénsatelo, detente, no actúes todavía. Siento esto. Voy a sacar más cartas. A ver si no se me mezcla el catalán. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Estás tenso, estás nerviosa, nervioso, posiblemente porque tienes miedo a que este gesto, lo que está pasando contigo, como que se arme una revolución, una discusión. Porque mira, si te das cuenta, este personaje, a su costado hay un cuervo, como que la conciencia, Leo, y está rodeado de muchos cuervos también. Muchos cuervos. Si tú me dices, Richard, no tiene que ver nada conmigo, mas sí tiene que ver con una persona con la cual yo le he dado una oportunidad porque me ha pedido esa oportunidad. Pero yo siento que ese personaje no es trigo limpio, me puede traer problemas. Tranquilamente te puede traer problemas. Tú tienes que hacer caso de tu intuición. No sé por qué siento, Leo, que tú te estás arrastrando posiblemente por la energía del momento, ¿vale? La euforia del momento o la pasión del momento. Siento esto. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Esto también, Leo, lo podemos relacionar lo que es en el proyecto, en el trabajo. No firmes un contrato si no estar seguro, segura al 100%, cariño. O de repente, yo qué sé, no compres una casa si no estar seguro, segura al 100%. Tienes que ver todo, Leo. Un ejemplo, si tú abres lo que es un restaurante aquí en Barcelona, te van a pedir hasta licencia de luz. Hasta para que pongas una bombilla, un foco, te van a decir tiene que ser de la calidad tal. Si no, cariño, te cierran el local. Es así. Vamos a ver. Signos. Son muy estrictos aquí. Bueno, está muy bien, tienen que cuidar, ¿no? Vamos a ver signos, signos, signos. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Me sale lo que es un Virgo. Me sale lo que es Libra. Me sale otra vez Libra. Me sale Tauro o Virgo, uno más. Otra vez Libra, uno más. Otra vez Virgo, por Dios, uno más. Cáncer, ya está. Vamos a ver. Tú solamente toma lo que es tuyo, puede ser cualquier cosa, llévalo a lo que es a tu terreno. Iniciales. Vamos a ver iniciales, 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 cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Leo. La letra G, la letra D, la letra F, la letra Z, la letra A y la letra S, esta es la letra S y esta es la letra C. Ay, por Dios. Ah, no he dicho es C, ¿no? No, me he liado, cariño. Tantas lenguas. La letra S, ya está, corazón. Yo pensé que había dicho la letra C. Muy bien. Vamos a continuar, mi querido Leoncito. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Eso te pasa, Richard, por estar parlando catalán. Es eso. Lo escucho todos los días, cariño. Es normal que aprenda, ¿no? Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Dice, todo va bien. Escucha. Cada vez que se deja llevar sin resistirse al cambio, se acerca la chispa divina que hay en su interior. Tómese el tiempo de respirar profundamente, de acallar lo mental y saborear lo divino que fluye por cada célula de su cuerpo. Entonces, corazón, yo te recomiendo, mi querido Leo, para que todo vaya bien lo que es en tu vida, date un tiempo para desconectar. Te recomiendo, ¿vale? De esa manera todo va a ir bien. Reflexiona un poquito, reflexiona y todo va a ir bien, ¿vale? Siento que en estos momentos quizá me dice Richard, es que me llegó de sorpresa esa propuesta, ese contacto, etcétera, etcétera. Respira profundamente, cariño. Vas a empezar a recibir señales, posiblemente para entregarte lo que es un mensaje, o justo en ese momento vas a tener la respuesta que tú buscas a través de mariposas, plumas, vas a ver caer plumas, palomas, un ave que se para en tu casa, etcétera, etcétera, o palomas también. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver, mi querido Leoncito, ¿qué me quieren decir el tarot de la New?
Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas, cariño. Para muchos de vosotros, esta situación puede estar relacionada con algo del pasado, cariño. Porque tenemos la carta del 5 de copas y te das cuenta hay un personaje, una sirena, que está mirando lo que es el horizonte. O una persona que no está cerca, o una persona del pasado. La carta también de la reina de copas. Una nueva ilusión, Leo. Una nueva ilusión. Siento un cáncer, a lo mejor te lo he dicho sin querer ya. Una nueva ilusión. La carta del 4 de pentáculos. Pero siento, mi querido Leo, que posiblemente puede ser una persona del pasado que se pone en contacto contigo, pero muchos de vosotros están en un compromiso, cariño, porque aquí hay un personaje que está dentro de una casa, dentro de una mansión, y quizás ahí está tu preocupación, mi querido leoncito, ¿vale? Si lo relacionamos a lo que es en la parte económica, a lo mejor me dice Richard, lo que pasa es que yo tengo lo que es un trabajo, pero yo siempre quería trabajar, yo que sé, para una tienda de moda, ejemplo, ¿no? Y da la casualidad que ahora me han llamado de esa tienda, pero en el trabajo donde yo estoy, me han dado toda su confianza, tengo un buen sueldo, una estabilidad, etcétera, etcétera. Tienes que buscar lo que es mejor para ti, ¿vale, Leo? Busca lo que es mejor para ti, pero sobre todo, date un tiempo para pensar y para meditar. No actúes de una forma precipitada. Pero yo siento, cariño, que todo lo que se te quitó, se te está devolviendo en estos momentos, cariño. Pero tienes que hacer las cosas bien, porque hay un grupo de ustedes que también ya tiene compromiso. Y recuerda que el karma nos llega a todos, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. ¿Qué ha caído por aquí? A ver, del papel. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Los ángeles del amor, romanticismo, Leo. Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vivido. Muchos de vosotros, mi querido Leo, como dice en esa frase, no es amor al chancho, sino al chicharrón. Te noto que estás ilusionada, ilusionado, quizás por un nuevo amor, quizás por un proyecto, quizás de repente por una aventura, porque aquí veo, corazón, la carta de dos amantes o de dos enamorados. Cariño, ¿vale? Siento que muchos de vosotros tienes una nueva ilusión en tu vida, mi querido leoncito. Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie, ¿vale? Porque puede ser que me diga, Richard, no tengo ni perro que me ladre. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dicen en economía. Te voy a sacar una carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Leo. Vamos a ver. La carta del juicio, cariño. ¿Quieres cambios? ¿Quieres hacer algo diferente? ¿Quieres hacer algo nuevo? ¿Quieres empezar desde cero también? Pero quieres cambios, ¿vale? La carta de la justicia me dice, todo depende de ti. Toma esa decisión si quieres cambios, cariño, porque el euro o los dólares no cae del cielo, mi querido Leo, corazón. La carta del carro me dice, rescátate y avanza. En pocas palabras, con estas tres cartas, corazón, si la montaña no viene a ti, tú tienes que ir a la montaña, Leo. Si tienes un sueño, tienes que empezar a dar pasos. No depende de que tú tengas solamente tantos sueños en tu mente y no lo apliques. Si quieres hacer algo nuevo, adelante, rescátate, avanza. Siento que muchos de vosotros, inclusive cariño, puede ser que van a empezar otra vez desde cero en otro país y todo va a ir bien, ¿vale? Tienes que confiar. Vamos a ver, corazón, otro país, otro estado, otro pueblo, otra casa, otro trabajo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Siento, Leo, que muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona que es muy alto o muy alta, con textura gruesa, mayor de 40 años, cabello corto, puede ser que tenga canas, un poco de barba. Esta persona puede ser que tenga hijos, pero siento como que a pesar de la distancia entre vosotros, hay una conexión, ¿vale? Hay una conexión.
En este momento puede ser que vosotros están un poco a la defensiva, cuidándose, y ellos también, porque me dicen que hay como una distancia entre ustedes dos. Elemento agua puede ser Cáncer, Piscis, Escorpio. La carta del as de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, hay una conexión o hay algo pasional o simplemente te estás como muy entusiasmado, muy entusiasmada con una persona que puede ser de elemento fuego. Puede ser un Aries, puede ser Sagitario y puede ser también, a ver, Richa, por Dios, Aries, Sagitario y otro Leo, corazón. Veo que este personaje puede ser muy atractivo, muy atractiva, mayor de 30 años, es una persona que se cuida su aspecto físico, es una persona con la cual siempre ha estado lo que es en tu mente y en tu corazón, mi querido leoncito, ¿vale? Hay una conexión, hay un despertar, un comienzo. La carta también del 10 de oros, cariño, siento que también te has encontrado o te vas a encontrar con una persona muy importante que es del pasado, cariño. Veo que este encuentro te ha entusiasmado, corazón, ¿vale? A lo mejor de repente puede ser que ustedes son de la misma edad o de repente puede ser una diferencia mínima. Este encuentro tranquilamente ha sido en un lugar público, un parque, puede ser también lo que es un centro comercial o en la calle, corazón, ¿vale? Pero siento, cariño, que esto es el principio de un despertar. Te has encontrado con alguien o has coincidido con alguien, mi querido Leo. También puede ser de elemento tierra, ¿vale? Es una persona que su trabajo puede estar relacionado con la construcción, mantenimiento, diseño, etcétera, etcétera. Es una persona delgada, piel blanca, piel trigueña, cabello corto, ondeado, puede ser que tenga canas también, etcétera, etcétera, mi querido leoncito. Espero que te haya gustado esta lectura, Leo. Siento, corazón, sinceramente, que hay algo que te está atormentando. Tienes que tomar una decisión, ¿vale? No aplaces las cosas, cariño. A mal paso, dale prisa, mi querido leoncito. Hasta la vista y sé feliz, corazón. Bendiciones, Leo.